Bien. Buenos días, doctora Ceballos, bienvenida nuevamente. Bueno, buenos días, muchas ¿Qué gracias. tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 241. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante del mismo, al doctor Gustavo Arocena y al doctor Julián Berger. Bueno, doctora, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Va a tener un reloj ahí en pantalla, ya lo puede ver, para poder ordenar la exposición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, está Bueno, bien. suerte, doctora. Bueno, muchas gracias. Comentarles que el tema que yo elegí tiene que ver con las declaraciones en cámara Gesell versus la posibilidad de control que tenemos desde la defensa. ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque en general en la segunda circunscripción, que es donde yo trabajo, la mayoría de las causas que llegan a juicio o que se realizan procedimientos abreviados están vinculados a delitos contra la integridad sexual, generalmente que afectan a niños, niñas y adolescentes, y entiendo que desde la defensa nuestra tarea es generar mecanismos de eficacia también para la defensa y no llegar con una cámara Gesell sin poder controlarla tal cual está en el sistema en el día, o sea, actualmente. Surge precisamente mi interrogante para hacer un análisis sobre cómo funciona la práctica jurídica actualmente, la Cámara Gesell, y entender que esta se va a disponer en delitos de abuso sexual y que estos delitos son los que revisten una mayor, digamos, dificultad probatoria a la hora de reunir evidencia. Primero, entiendo yo, porque está vinculado a delitos que, como le dice la doctrina, suceden puertas adentro, delitos de alcoba. En segundo lugar, porque sucede a niños, niñas y adolescentes. Y en tercer lugar, porque generalmente estos sujetos vulnerables, tienen alguna relación o de parentesco o de dependencia con el agresor sexual. Ahí se surge, con este panorama, va a surgir dos posturas, la visión de la versión del imputado por un lado y el relato del niño. Entiendo que en el relato del niño, desde la defensa, tenemos que tener especial atención de cómo se va a generar, porque se va a generar de manera anticipada. Con esta situación vamos a analizar específicamente lo que hace el artículo 155, que es el que regula situaciones diferenciadas de producción de prueba en nuestro sistema procesal, pero específicamente nos vamos a referir a el inciso cuarto, que es el que regula la toma de manera anticipada del testimonio de niños víctimas de abuso sexual menores de 16 años y también los testigos de delitos menores de cualquier delito. Acá el código no diferencia entre catálogo de delitos, de cualquier delito que sean testigos pero menores de edad. Tampoco diferencia esta edad entre los 16 años, solamente dice menores de edad. Entiendo que el relato del niño, el testimonio, la prueba testimonial, muchas veces va a ser un elemento de convicción para los tribunales al momento de declarar una sentencia, y por eso creo que es un tema para la defensa por demás importante. Ahora, yendo al análisis concreto, como les decía, el 155 regula modos anticipados de producción de pruebas. Estos modos, este modo anticipado es precisamente una excepción a la regla, porque en el sistema acusatorio la prueba, el ámbito natural de producción de prueba es el juicio oral y público. Entonces, de esa manera se va a producir en la etapa preparatoria ante un juez de garantías, y nosotros de la defensa ahí vamos a tener que tener especial atención en, primero vamos a tener que litigar la procedencia, la pertinencia y la necesidad de que se genere de manera anticipada. Entiendo que la necesidad va a estar más vinculada a los testigos de abuso sexual, perdón, a los testigos de delitos, porque ahí nosotros tenemos que cuestionarle a la Fiscalía si no hay otro órgano de prueba más idóneo, otro medio más idóneo para poder justificar que eso se quite del ámbito natural, que es el juicio oral. A su vez, el juez va a tener que controlar que se den los requisitos del artículo 155, es decir, que sea un abuso sexual, que la
Fiscalía lo pueda acreditar. En nuestra provincia, a la vez que está regulado en el artículo 155, también hay un protocolo de abordaje de cámara Gesell que establece el modo en que se va a realizar esa cámara Gesell y que va a ser un modo reglado. Ese protocolo es un protocolo que está aprobado por el Tribunal Superior de Justicia, es del año 2007, es decir, es anterior a la entrada en vigencia del Código acusatorio, de corte acusatoria, que entró en vigencia en el año 2014, sufrió modificaciones este protocolo, pero ninguna de esas modificaciones fue en orden al sistema acusatorio y contemplar estas posibilidades que tenemos desde la defensa, porque básicamente lo que nos quita a nosotros es la posibilidad de contradecir la prueba de cargo, porque esta cámara se desarrolla de la siguiente manera. Se desarrolla primero por un intermediario, que es un psicólogo del cuerpo forense, encargado de hacer la entrevista al niño, las partes, en presencia de todas las partes procesales, que la podemos seguir desde otro ámbito espacial, donde se reproduce de manera simultánea por medios telemáticos. Comienza con un relato, primero un rapport desde la psicóloga con el niño, luego un relato libre que le deja hacer a la persona entrevistada, luego de lo cual, al cesar ese relato libre, se nos da la posibilidad a las partes de poder hacer alguna pregunta. Acá es el problema que encuentro, porque esas preguntas de ninguna manera pueden ser sugestivas, y de hecho lo que recomienda el protocolo es que las preguntas tienen que ser abiertas, que solamente van a ser cerradas en el caso que haya una contradicción o haya que ampliar algún punto que dijo el niño en el relato. Y además nos encontramos con la dificultad que cuando generamos la pregunta quedamos a la discrecionalidad del psicólogo de cómo transmite esa pregunta en la sala de testimonio. Entonces entiendo que desde la defensa ahí vamos a tener que generar varios litigios. Eso ahora en la conclusión les voy a explicar cuál creo que va a ser la solución. Permiso, bueno. Sí, sí, bueno, sí. Entiendo que esto da lugar a una especie de antinomia. Por un lado vamos a tener el interés superior del niño y por el otro lado vamos a tener el ejercicio de defensa en su derivación de la posibilidad de contradecir del imputado, contrainterrogar la prueba de cargo. En ese orden de ideas, los niños, según la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, son considerados sujetos especialmente vulnerables, se les tiene que dar todos los mecanismos para poder protegerlos en ese sentido, y esto está reconocido por el artículo 12, el artículo 19 de la Convención de los Derechos de los Niños, derecho a ser oído. Lo que sí entra en contradicción con el derecho de defensa, que nuestro sistema establece distintas garantías como la defensa en juicio, tutela judicial efectivo, derecho a ser oído y específicamente en lo que hace al imputado el derecho a poder contradecir la prueba de cargo. Esto surge, se robustece un poco más en el último tiempo con el fallo Benítez Aníbal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era en un momento donde era un régimen, no era acusatorio, entonces se introducía los testimonios por lectura. La defensa no pudo contradecir eso y eso sirvió para valorar una sentencia. En ese sentido también creo que se robustece por la entrada en vigencia de los códigos de corte acusatorio, porque precisamente uno de los principios del Código Acusatorio es el principio a contradecir. Esto está en nuestro artículo 7 del Código de Procedimientos, donde fija todos los principios del sistema acusatorio, pero también lo podemos encontrar en su derivado del juicio justo de la Constitución Nacional y a la vez en el artículo 64 de nuestra Constitución Provincial, que garantiza que la etapa preliminar va a ser contradictoria. En ese orden de ideas, entiendo que esta antinomia hoy está vigente, que tenemos que generar herramientas. Una de las herramientas es, creo yo, que se debería trabajar todos los actores de la justicia, todos los operadores de justicia, debemos trabajar en la reforma de este protocolo. Encuentro que, por lo menos en lo que hace a la segunda circunscripción, es un problema porque esto
El problema también es cómo se va a introducir. Es decir, la psicóloga va a estar presente por lo menos en dos momentos importantes del proceso. Primero, en la toma del testimonio del niño con el anticipo jurisdiccional, y luego esa psicóloga es la que va a venir a declarar a juicio. ¿Cómo se va a introducir el testimonio del niño en el juicio? A través de medios audiovisuales, y va a ser la psicóloga el órgano de prueba que va a introducir eso. Si bien nosotros desde la defensa tenemos la posibilidad de contraexaminarla a la psicóloga, no es lo mismo, porque ella es una testigo de oídas, y porque además de ser una testigo de oídas, quiera o no, va a estar dando una opinión en el juicio, y esto, como ya les dije, entiendo que el testimonio es uno de los fundamentos a veces en la sentencia en abusos sexuales infantiles. ¿Cómo intento o cómo intentaría buscar estrategias de litigio? Yo creo que una estrategia, hasta que se modifique el protocolo, donde sean convocados todos los actores, Defensoría de los Derechos del Niño, defensorías penales, jueces, gabinetes técnicos y cualquier persona que tenga injerencia en la órbita, tanto para proteger las vulnerabilidades de los niños como para garantizar el derecho de defensa contra decir la prueba de cargo. Entiendo que se puede generar en varios extremos. Primero, que garantizar que el juez de garantía esté presente al momento de la cámara Gesell. En segundo, ¿por qué digo que tiene que estar presente? Porque entiendo que cuando nosotros hacemos las preguntas, queda a discreción de la psicóloga si transmite y de la manera en que se la estamos transmitiendo, más allá que entendemos que no, hoy por hoy no podemos hacer preguntas sugestivas, que sea el juez, porque eso a nosotros nos da fundamentos para poder en todo caso agraviarnos. En segundo lugar, entiendo que hoy las psicólogas llegan con una única hipótesis, que es la hipótesis fiscal, el legajo fiscal. Entiendo que en la medida de las posibilidades, y siempre que a la defensa nos permita en el ejercicio de la defensa eficaz adelantar nuestra teoría del caso, poder generarle otra hipótesis a la psicóloga para que no vaya por una única línea al momento de interrogar. También entiendo que si bien el 155 no es el ámbito para tratar la admisibilidad probatoria, entiendo que lo que tenemos que litigar en el 155 es precisamente la idoneidad del perito al momento que va a realizar la cámara Gesell. O sea, la fiscalía nos tiene que adelantar quién va a ser la perito, que esté capacitada en psicología del testimonio. Si bien nosotros desde la defensa podemos y contamos con una psicóloga de parte, lo cierto es que esa psicóloga solamente hace una metapericia. La psicóloga no puede intervenir en los test o en la decisión sobre las técnicas que se le aplican al menor al momento de la declaración. Tampoco puede intervenir más que sugerir alguna pregunta, que volvemos al mismo punto y quedamos a discreción del psicólogo forense. Entiendo que la idoneidad y la capacidad de la psicóloga para realizar esta prueba anticipada tiene que estar litigada. Sé que es difícil porque no está previsto específicamente en el código, pero entiendo que tal vez las prácticas ayudan a ir modificando esto. En la segunda circunscripción incluso tenemos un problema mayor porque solo hay una psicóloga forense. Muchas veces las causas vienen al gabinete de Neuquén porque allí la psicóloga no le hace la cámara Gesell a niños muy pequeños. Entonces, en toda esta dinámica, incluso también en lo que hace a la Administración de Justicia, porque son usuarios que tienen que trasladarse a la ciudad de Neuquén a realizar, entiendo que tienen que capacitarse los psicólogos del gabinete para también generarnos a nosotros una herramienta más para que de alguna manera se equipare o se equilibre la balanza al momento de la producción de ese testimonio, porque luego va a quedar replicado en el juicio y creo que vamos a veces en desventajas cuando esto no se trabaja. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una inquietud puntual sobre la Sí. muy interesante intervención que usted nos ha propuesto. Tiene que ver con la reforma de este protocolo, ¿no? Sí. Del Superior Tribunal. Usted hizo referencia a quiénes serían los actores que deberían intervenir, ¿no? Esta Sí. intervención plural de todos los agentes que tengan alguna incidencia o algún interés en la cuestión. Pero en orden al contenido del protocolo, ¿en qué sentido lo modificaría? ¿En qué sentido? Específicamente en que permita a la defensa poder generar preguntas sugestivas, siempre atendiendo a que estamos ante, digamos, el otro actor es una persona especialmente vulnerable con toda la protección de derechos que tiene de acuerdo a la Convención Internacional, pero sí entiendo que de acuerdo al relato que el niño haga o la niña, es necesario que nosotros podamos contradecir algunas preguntas, no del modo en que lo hacemos habitualmente con adultos en el juicio,
pero sí que se nos permita que quede esto establecido y que no quede a discreción de la psicóloga cómo transmite la pregunta que desde la defensa se le está haciendo. Y en el protocolo ordinario, las preguntas sugestivas o capciosas, ¿le parece plausible que se admitan? Yo creo que sí, en la medida en que se trabaje. Porque sabe que hay códigos que expresamente lo prohíben, ¿no? Sí, no, yo creo que se puede trabajar. Nosotros, digamos, la pregunta sugestiva es una base del contraexamen, precisamente. Yo creo que se puede trabajar siempre teniendo en cuenta en miras a que estamos con un sujeto vulnerable, que sean obviamente adecuadas las preguntas sugestivas. Y sí es importante también esto de, si bien el protocolo actualmente dice que debe tener más hipótesis, lo cierto y lo real, lo que pasa en la práctica actualmente es que la psicóloga va con una sola hipótesis, que es la hipótesis fiscal, porque es el legajo, y que muchas veces cuando llegamos a juicio, al momento de contraexaminar al psicólogo que intervino en el momento de cámara Gesell, lo cierto es que ni siquiera tuvo el legajo completo de la fiscalía, ni siquiera tuvo entrevistas con la persona a la que se le veló el hecho. Entonces, eso también nos deja a nosotros en una posición difícil de poder litigar, porque genera opinión, tiene peso el testimonio del niño en un abuso sexual. Doctora, ¿alguna pregunta sobre este intervención? Sí, realmente me parece muy interesante el tema elegido. Vos mencionaste que es necesario litigar la procedencia, pertinencia y la necesidad de la Cámara. Sí. Brevemente, ¿me Sí. podrías dar algún ejemplo que se te ocurra de Sí, la situación a plantear? la necesidad, por ejemplo, se me ocurre en cuanto a los testigos menores de edad de algún delito. No es lo mismo que la Fiscalía quiera sustraer la prueba del juicio haciendo un anticipo jurisdiccional porque es un robo, que si se trata de otro delito, digamos. La Fiscalía, ¿cómo vamos a garantizarnos la necesidad? La Fiscalía nos tiene que acreditar que va a hacer esa prueba porque no hay otro método más idóneo para corroborar algún extremo de su acusación. Si no, no está dada la necesidad, porque el medio natural de producción de la prueba es el juicio oral. Muchas gracias. Bueno, doctora, adelanto para su tranquilidad que hemos preparado la misma cantidad y calidad de las preguntas para ambas postulantes, ¿no? Por una cuestión de justicia. De sentido de la igualdad. Exactamente. Así que bueno, Julián, gracias por largar. Sí, sí, son Cuatro preguntas. Cuatro preguntas. Bastante Bueno, puntuales. Esta te anticipo, te aclaramos que es una pregunta que no tiene preguntas erradas. Y bien, bueno, me gusta tu sentido de la corrección. Sí, sí, sí. No, solo para conocer tu opinión. Bien. ¿Qué te parece como estrategia de la defensa la realización de acuerdos parciales? De acuerdos parciales. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión sobre los acuerdos parciales? Bien, a ver, yo creo que siempre tenemos que estar al caso concreto. Muchas veces se dan acuerdos parciales en delitos donde, digamos, a ver, ¿qué es lo que nosotros como defensa tenemos que ver? Primero, ¿qué teoría del caso tenemos? ¿Qué investigación pudimos desarrollar? Porque el primer contacto con el asistido es tener una entrevista a los fines de poder generar una estrategia, una teoría del caso para poder generar evidencia. Nosotros desde la defensa tenemos, desde la defensa pública hablo, tenemos el Servicio de Gestión Penal, que es el que va a ponerse a disposición del defensor a los fines de colectar prueba cuando hay una teoría del caso y generar prueba. Muchas veces llegamos a un acuerdo parcial porque no hay prueba suficiente. A ver, vamos a organizarnos para que la respuesta tenga un sentido. Los acuerdos parciales se hacen cuando la pena va a superar, digamos, se hace un acuerdo pleno, cuando sean penas menores a 6 años, después de ello se puede hacer un acuerdo parcial. Estamos hablando de delitos más graves, ¿sí? En ese sentido tenemos que analizar qué prueba hemos podido colectar, qué prueba tiene la Fiscalía y si la prueba que tiene la Fiscalía es suficiente a los fines de acreditar la responsabilidad de nuestro asistido. Y nosotros con un acuerdo parcial, explicándole siempre, porque también tenemos que tener en mira que el conflicto no es nuestro. Nosotros ahí representamos los intereses del defendido de una manera como una defensa técnica, pero él tiene su defensa material. Entonces él tiene que conocer todo lo que tiene tanto la Fiscalía como lo que hemos podido generar nosotros. Muchas veces esos acuerdos se dan cuando no tenemos mucha prueba para ir a discutir y la idea es buscar
buscar que sea generalmente el mejor acuerdo por la menor cantidad de pena posible de acuerdo a los mínimos legales de que estemos hablando. Entiendo a la vez que si bien no va a estar presente la contradicción, el principio de contradicción que rige en el juicio, el asistido sabe y el que termina tomando siempre la decisión de acuerdo a la estrategia y la investigación que hayamos hecho siempre va a ser la persona defendida. Le hago una pregunta propia de lo novedoso que resulta para un cordobés este tipo de acuerdos que no existen allí. ¿En qué reside la parcialidad del acuerdo? Perdón ambos, ¿no? Que pregunte esto. ¿Por qué es un acuerdo parcial? En el monto, digamos, uno Es puede un asumir acuerdo parcial. un acuerdo parcial es porque uno asume primero la responsabilidad y luego lo que permite también el sistema es o discutir la pena o también después acordar la pena. Pero a ver si entiendo, si se acuerda también la pena, ¿qué queda de residual para que no sea total? Si es reconocido la culpabilidad y también la pena. Claro, depende, porque a veces se hace, cuando la pena supera determinado monto, se hace con un tribunal. O sea, y a veces uno acuerda la responsabilidad, pero después la pena tiene que ir a litigarla. Ah, perfecto. Entonces, lo parcial reside en la discusión en orden a la pena. Sí, en orden a la pena, porque primero se acuerda la responsabilidad. Perfecto, está clarísimo. Bien. Sobre este punto, Gustavo, yo no Bueno, pregunto. le llevo, doctora, a otro tema que es como crucial, ¿no? En el ámbito del proceso penal en general, que tiene que ver con la coerción procesal, la coerción personal del imputado. Usted sabe que uno de los presupuestos, además del mínimo probatorio, es la existencia de riesgos procesales. Sí. Y los códigos, el de Neuquén no es una excepción, prevé como baremo, como referencia para determinar esa existencia de riesgos procesales, el pronóstico de condena efectiva o condena condicional. Sí. La pregunta es, ¿cómo se hace ese pronóstico en orden a la posible condicionalidad de una condena? ¿Se entiende la pregunta? No mucho, pero bueno, vamos a ver si, no sé si... La ley alude a la procedencia no de las medidas de coerción conforme sea procedente o no la condena de ejecución condicional. La pregunta es, ¿cómo se hace el juicio en relación con esa procedencia y la condena de ejecución condicional? Porque la condena de ejecución condicional se resuelve recién en un juicio. Entonces, ¿cómo se puede anticipar esa valoración al momento en que se debe decidir sobre la coerción? ¿Se entiende ahora? Sí, más o menos, voy a intentar responderla. Nosotros en el Código de Procedimientos tenemos un valladar sobre la aplicación de la prisión preventiva, que es el artículo 115. O sea, nosotros no, los jueces tienen un valladar que es el artículo 115, que dice que siempre y cuando corresponda a una condena condicional y de acuerdo a las condiciones personales del asistido, no va a corresponder la prisión preventiva, no es procedente la prisión preventiva. A su vez, las condiciones de esta prognosis que usted dice que muchas veces se utiliza para fundar el riesgo de fuga en un pedido de medidas de coerción, tiene que hacerse con las circunstancias personales del asistido y no basta con que la Fiscalía diga que tiene antecedentes penales y que por eso le corresponde una pena de efectivo cumplimiento, así sea una condena corta de ejecución condicional, porque lo que tiene que hacer la Fiscalía es por qué justificar ese monto de la pena que va a solicitar, incluso en la medida de coerción, porque no son cuestiones abstractas, estamos hablando de la libertad de las personas, que es la regla durante el proceso y fundamentalmente en nuestro código. No sé si le respondí la pregunta. Sí, la pregunta básicamente era esto, ¿no? Imaginemos que al imputado se le atribuye la supuesta comisión de un delito de robo, que tiene un mínimo de un año, máximo de 6. ¿Cómo sabemos si es procedente la condena de ejecución condicional? Teniendo en cuenta que el 26 algo de la primera condena de pena de prisión que no excede 3 años. ¿Qué pautas se tienen en cuenta? Digo, anticipando esa valoración para ver si en caso de juzgarlo se le aplicaría una condena condicional o efectiva. Eso es lo que exige la ley procesal. Bien, pero estamos hablando que no tiene una persona que no tiene antecedentes penales. Eso ahí me perdí. No estamos hablando de nada, estamos hablando de que hay que tener en cuenta. Que hay que tener en cuenta las condiciones personales del asistido, pero eso siempre tiene que estar vinculada a la fundamentación de por qué impondría esa pena. No es en abstracto porque se le ocurre a la Fiscalía, tiene que fundamentar por qué. Incluso cuando está pidiendo la prisión preventiva, que es uno de los fundamentos que tiene que dar, tiene que hacer una prognosis de la pena, de por qué correspondería aplicar una pena de cumplimiento cuando están fundamentando la medida cautelar. Julián. Tengo una pregunta. Sí. Frente a la iniciativa de la defensa de llevar adelante medidas de investigación, ¿sí?
iniciativa que tenemos todos los defensores de ir armando nuestra prueba de descargo. ¿Qué incidencia tiene o qué rol cumple la invocada necesaria, intervención necesaria de la Fiscalía en el control? El control de nuestra prueba, De las medidas de investigación de la defensa, no estamos obligados a revelarle la prueba a la defensa. Nosotros, nuestro código en el artículo 135 nos faculta la posibilidad de poder hacer nuestra propia investigación, pero esta investigación recién se va a revelar en el control de la acusación con la prueba que nosotros vayamos a llevar a juicio, que ahí sí tenemos que dársela a la Fiscalía de alguna manera, pero antes que eso, hasta que nosotros no tengamos una teoría del caso definido de cómo vamos a defender al asistido en juicio, no es obligación para la defensa ni revelarle la teoría del caso nuestra a la Fiscalía, ni participarlo de las pruebas que nosotros, las medidas de prueba que nosotros vayamos a hacer durante la investigación. Supongamos que por alguna razón la Fiscalía se entera de que Sí. vas a llevar adelante una medida de investigación y te manifiesta su intención de estar presente para controlar. ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué te parece que se puede plantear? ¿De qué manera? Sí, ¿De quién? sí, nos ha pasado y se plantea ante el juez de garantía. La defensa no está obligada a mostrar sus cartas porque sería ir en contra del principio de autoincriminación del asistido, porque tal vez es prueba que nosotros luego vamos a desechar porque no nos sirve para la defensa que vamos a realizar, y es que el asistido toma la carga de poder investigarse a sí mismo para entregarle a la acusación prueba. Entiendo que está en juego el principio de la autoincriminación, y que nosotros nos ha pasado en generar, por ejemplo, allá en Cutralcó, a una persona que le íbamos a hacer una de pericia psicológica, porque lo que íbamos a discutir ahí era su capacidad para estar en juicio, y la Fiscalía pide una audiencia diciendo que el perito del gabinete forense quería participar, lo iba a ser el psiquiatra de la defensa, y nosotros nos opusimos porque entendemos que no le podemos dar la prueba que nosotros generemos, que luego va a servir para autoincriminarlo y que puede terminar en una condena. Básicamente está en juego el principio de autoincriminación. Último interrogante, doctor, y terminamos. Sí. Ay, bueno. La pregunta está vinculada con un problema que aqueja a la mayoría de nuestros procesos penales, que tiene que ver con su duración, ¿no? Le estoy llevando a la garantía de la duración razonable del proceso. Sí. ¿Qué estrategia se le ocurre o qué herramienta concreta se le ocurre en un proceso que se ha extendido desmesuradamente? ¿Qué estrategia podría utilizarse para lograr una resolución favorable de su defendido ante un proceso de una bueno, nuestro código extensión particular? Extensión particular. Nuestro código regula la duración del plazo razonable en el artículo 87. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia ha declarado en 3 casos, Sterli, Parra y Hernández y Parra, la inconstitucionalidad de esa norma, precisamente a pedido de los defensores de cada caso, cuando solicitaron el sobreseimiento por la duración total del proceso, que lo establece en 3 años nuestro código. Esto establece la duración total del proceso dejando afuera el REF, ¿sí? Entiendo que yo lo volvería a solicitar. Si el proceso se extiende por lo que establece el artículo 87, claramente pido el sobreseimiento por extinción, porque hay que diferenciar acá lo que es la prescripción de la acción penal de lo que es el plazo razonable. La prescripción de la acción penal es el tiempo que tiene el Estado con su ius puniendi para perseguir a una persona. Una vez que el Estado ya comienza a perseguir a la persona, esto es el plazo razonable. Es decir, una persona no puede estar sometida indiscriminadamente al tiempo que la acusación decida terminar el proceso penal. Esto está garantizado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 2, y yo creo que, sin entrar en las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, en Sterli hace mención uno de los vocales sobre que Argentina, si no declara la inconstitucionalidad, incumpliría con normas internacionales. Yo creo que declarando también la inconstitucionalidad estamos incumpliendo una norma internacional, que es el artículo 2, que faculta y dice que manda a que se regule el plazo razonable, que es el tiempo que una persona, una vez que se instó la acción, puede estar sujeta al poder punitivo del Estado. ¿Queda algo para mí?
Eso es suficiente. ¿Termina? Bueno, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. se me pasó rápido. Me alegro. Muchas Me alegra porque sea así. Bueno, Gracias, doctora. un gusto. Igualmente, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias. No, por favor.